No hay nada peor que el dolor de ser el tonto del pueblo, especialmente cuando solo intentas honrar la memoria de tu padre. Durante años, Jed Carter soportó las burlas de los habitantes de Cedar Ridge, que lo veían como un viejo obstinado aferrado a minas sin valor y sueños rotos. La mayoría de la gente pensaba que Jed Carter era un tonto. El hombre de las montañas pasaba sus días en los pozos mineros abandonados que le dejó su padre, buscando plata que no existía. Su único amigo era Boone, un viejo perro sabueso que lo seguía a todas partes. La gente del pueblo sacudía la cabeza cada vez que veía a Jed caminando por el pueblo cubierto de suciedad. Cuando dos niños desaparecieron en las colinas alrededor de Cedar Ridge, los hombres del sheriff buscaron durante 3 días y no encontraron nada. Fue entonces cuando Boone captó un rastro que lo llevó a las viejas minas. Lo que Jed encontró en esos oscuros túneles cambiaría todo lo que el pueblo creía saber sobre él. Pero, ¿qué se escondía en esas mentes que todos consideraban inútiles? Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre las desgastadas tablas del porche delantero de Jed Carter, mientras él se sentaba en la vieja mecedora de su padre, con una taza de café humeante, calentándole las manos callosas. Boone yacía estirado a su lado, con las orejas grises del sabueso, moviéndose al menor ruido que provenía del valle. Este ritual había marcado el comienzo de cada día durante los últimos 15 años, desde que Jed heredó la concesión minera de Carter y la carga de los sueños incumplidos de su padre. La cabaña se encontraba encaramada en un afloramiento rocoso a mitad de camino de Copper Mountain, con vistas al pueblo de Cedar Ridge, como un centinela desgastado por el tiempo. Desde ese mirador, Jed podía ver todo el valle extendido ante él, la calle principal con su hilera de edificios de fachadas falsas, el campanario de la iglesia apuntando al cielo como un dedo de esperanza y la red de pozos mineros abandonados que salpicaban las laderas como viejas heridas que nunca habían cicatrizado del todo. Jed metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó un diario encuadernado en cuero. Sus páginas estaban amarillentas por el paso del tiempo y desgastadas por innumerables lecturas. El diario minero de su padre contenía décadas de observaciones, bocetos de formaciones rocosas y notas crípticas escritas con la cuidadosa letra de Ezra Carter. La última entrada, fechada solo 3 días antes de la muerte de su padre, seguía siendo tan misteriosa como siempre. El verdadero tesoro yace donde la montaña llora bajo la atenta mirada del guardián. Lo que parece sin valor esconde lo más importante. Buenos días, papá, susurró Jed al alpinista. Un hábito que le reconfortaba incluso después de todos estos años. Parece que va a ser otro buen día para excavar. Boone levantó la cabeza al oír la voz de su amo. Sus ojos marrones estaban alerta y comprensivos. El perro había sido el compañero inseparable de Jed durante 7 años, desde que lo encontró abandonado cerca del antiguo pozo número 3. Algunos habitantes del pueblo decían que era apropiado. El tonto del pueblo y un perro abandonado. Ambos lo suficientemente tercos como para seguir buscando algo que no estaba allí. En Cedar Ridge el día ya había comenzado. Jed pudo ver al sheriff Tom Bradley haciendo su ronda matutina, con su placa reflejando la luz del sol mientras caminaba por la pasarela. Tom era uno de los pocos hombres del pueblo que trataba a Jed con algo parecido al respeto, aunque incluso él pensaba que la aventura minera era una tarea inútil. El sonido de las ruedas de un carro sobre la grava atrajo la atención de Jed hacia la carretera. Martha Hayes estaba abriendo su tienda, barriendo los escalones de la entrada con la misma precisión metódica que había empleado durante los últimos 20 años. Martha conocía a Jed desde que era un niño, cuando la mente de su padre aún producía suficiente plata para poner comida en la mesa. Ella seguía saludando cortésmente con la cabeza cuando Jed iba al pueblo a comprar provisiones, pero ahora había lástima en sus ojos en lugar de la calidez que él recordaba. Jed cerró el diario y lo guardó en su bolsillo. La rutina matutina exigía movimiento y las mentes lo llamaban. Se levantó lentamente, con las articulaciones protestando por el frío de la montaña, y silbó suavemente a Boone. El perro se levantó con la misma deliberación, estirando cada pata antes de acercarse a Jed. El camino hasta la entrada de la mina duraba 20 minutos por un sendero muy transitado que Jed podía recorrer con los ojos vendados. Las flores silvestres salpicaban la ladera de la montaña a pesar de las duras condiciones. Pinceles indios, altramuces de montaña
y resistentes no me olvides alpinos que parecían prosperar en el suelo pobre. El padre de Jed le había enseñado a leer estas señales, explicándole cómo las diferentes plantas revelaban el contenido mineral de la tierra que había debajo. La entrada al pozo principal estaba parcialmente derrumbada, mantenida abierta por soportes de madera que Jed había reforzado innumerables veces a lo largo de los años. Un cartel pintado a mano por su padre aún colgaba torcido. Carter Mining, fundada en 1847. Las letras estaban descoloridas, pero Jed aún podía distinguir la esperanza que había impulsado a Ezra Carter a reclamar su derecho sobre esta implacable ladera. Dentro del túnel, el aire se volvió fresco y húmedo. Dredd encendió su lámpara de aceite y comenzó el familiar descenso. Boone lo seguía de cerca. Las paredes contaban historias en capas de roca y vetas minerales, algunas ricas en promesas, otras áridas como la nieve de enero. El ojo entrenado de Jed podía leer estas narrativas geológicas como otros leen su libro favorito. A 15 metros dentro del túnel, llegó a su lugar de trabajo actual. Durante los últimos 3 meses había estado siguiendo una prometedora veta de cuarzo que, según las notas de su padre, podría conducir a algo significativo. El trabajo físico le sentaba bien a pesar de sus 53 años. Cada golpe del pico le conectaba con el legado de su padre, con las generaciones de mineros que habían tallado sus esperanzas en el corazón de la montaña. A mediodía, la camisa de Jed estaba empapada de sudor a pesar del frescor del túnel. Había avanzado mucho en la veta de cuarzo, aunque ésta parecía jugarle una mala pasada, ya que en algunas secciones parecía sustancial y en otras desaparecía por completo. Boone yacía pacientemente cerca de la entrada del túnel, levantando ocasionalmente la cabeza para oler el aire en busca de un aroma que solo él podía detectar. El sonido de unos pasos se acercaba resonando por el túnel. Jed detuvo su trabajo, sabiendo que pocas personas se aventuraban tan arriba en la montaña a menos que tuvieran un asunto específico que tratar. El sheriff Bradley apareció en la boca del túnel, recortándose contra el brillante cielo de la tarde. «Buenas tardes, Jed», saludó Tom, con el tono respetuoso que reservaba para los hombres que conocía desde la infancia. «¿Tienes un minuto?» Jed dejó sus herramientas y se dirigió hacia la entrada, con Boone siguiéndole el paso. Tom Bradley era un buen hombre, honesto, justo y dotado de una presencia tranquila que le hacía eficaz tanto como agente de la ley como vecino. Su rostro curtido mostraba las arrugas de alguien que había visto lo suficiente de los aspectos más duros de la vida como para apreciar sus momentos más dulces. «¿Qué te trae por la montaña?», preguntó Tom Jed, limpiándose las manos con un trapo viejo. «Principalmente quería ver cómo estabas. Hace casi una semana que no te veo por el pueblo». Los ojos de Tom recorrieron la entrada de la mina con interés profesional. «También pensé que debía saber que se han dicho algunas cosas». Jed sintió que se le tensaba la mandíbula. Los rumores en el pueblo sobre sus esfuerzos mineros no eran nada nuevo, pero la expresión de Tom sugería algo más serio que las burlas habituales. «¿Qué tipo de rumores?» Algunos de los nuevos, los que se mudaron aquí después de la llegada del ferrocarril, se preguntan por qué se te permite seguir trabajando en concesiones que no producen nada. Pete Morrison ha sido especialmente crítico al respecto en el salón. Pete Morrison era el dueño del Silver Dollar Saloon y tenía opiniones sobre todo lo que sucedía en Cedar Ridge. Había llegado hacía 5 años con dinero del este y de inmediato se había propuesto modernizar lo que él llamaba la mentalidad atrasada de la montaña. El hecho de que Jed continuara explotando concesiones mineras que no habían producido mineral significativo en más de una década le parecía a Pete el colmo de la terquedad y la estupidez. «Las concesiones de Eve son legales y están vigentes», dijo Jed en voz baja. «Han pertenecido a mi familia durante casi 30 años. Lo sé, y tú lo sabes», respondió Tom. «Pero Pete ha convencido a algunos de los comerciantes más nuevos de que tener mentes improductivas refleja mal las perspectivas de la ciudad. Está hablando de solicitar al gobierno territorial que revise las concesiones inactivas. La amenaza no era inmediata, pero Jed entendía sus implicaciones. Si suficientes personas influyentes de la ciudad decidían que sus esfuerzos mineros eran perjudiciales para el crecimiento de Cedar Ridge, podrían encontrar formas legales de obligarlo a marcharse. La idea de perder el legado de su padre le provocó un nudo en el estómago. «Te agradezco la advertencia. Tom solo quería que supieras por dónde soplan los vientos». Tom hizo una pausa y estudió el rostro de Jed con la atención cuidadosa de un hombre que había aprendido a leer las intenciones de las personas. «Por si sirve de algo,
No creo que lleguen muy lejos con eso. Los territorios tienen preocupaciones más importantes que un hombre que trabaja en las concesiones de su familia. Después de que Tom se marchara, Jed se quedó de pie en la entrada de la mina durante un buen rato, contemplando Cedar Ridge mientras las sombras de la tarde comenzaban a alargarse. La ciudad había sido su hogar toda su vida, pero cada vez se sentía más como una reliquia de tiempos pasados, un obstinado recordatorio de sueños que no habían salido como había planeado. Boone se apretó contra su pierna, ofreciéndole el consuelo silencioso que había sostenido a Jed en muchos momentos difíciles. La lealtad del perro nunca flaqueó, nunca cuestionó, nunca exigió explicaciones de por qué pasaban los días excavando en túneles que parecían no llevar a ninguna parte. Al acercarse la noche, Jed recogió sus herramientas y comenzó el camino de vuelta a la cabaña. La rutina le proporcionaba su propia satisfacción, el cansancio honesto del trabajo físico, la satisfacción del progreso medido en metros cúbicos de roca extraída, la tranquila compañía de un perro que no pedía nada más que compartir un objetivo común. Las montañas guardaban sus secretos, pero Jed había aprendido la paciencia de su padre. En algún lugar de esos túneles se encontraba la respuesta al último mensaje críptico de Ezra Carter, hasta que la encontrara, o hasta que la montaña finalmente se lo llevara. Jed continuaría la búsqueda que definía sus días y justificaba su soledad. Mañana traería otro amanecer, otra taza de café en el porche, otro día siguiendo el rastro cada vez más difuso de su padre en lo más profundo del corazón de Copper Mountain. Y si la gente del pueblo quería llamarlo tonto por ello, bueno, Jed había sido llamado cosas peores por gente mejor. El grito que rompió la quietud de la mañana provenía del valle, tan penetrante y desesperado, que hizo que a Jed se le helara la sangre. Dejó caer la taza de café, que se rompió contra las tablas del porche, y saltó de la silla. Boone ya estaba de pie, con las orejas erguidas y un gemido grave en la garganta. Desde su atalaya en Copper Mountain, Jed podía ver a gente corriendo hacia la granja de los Mitchell, al borde del valle. Incluso a esa distancia, podía distinguir a Emma Mitchell de pie en su jardín, con las manos presionadas contra la cara, en el gesto universal de la peor pesadilla de una madre. Su marido, James, salió corriendo del granero, acortando la distancia entre ellos con sus largas zancadas. Jed cogió su sombrero y empezó a bajar por el sendero de la montaña a un ritmo que habría impresionado a hombres con la mitad de su edad. Boone se adelantó, pero luego dio la vuelta, sintiendo la urgencia que se apoderaba de su amo. Los 20 minutos a pie hasta el pueblo se convirtieron en 10 minutos corriendo. Las botas de Jed se agarraban a las rocas y raíces por las que había pasado miles de veces antes. Cuando llegó a la casa de los Mitchell, ya se había reunido una multitud. El sheriff Bradley ya estaba allí, con su libreta en la mano, haciendo preguntas con la calma y el método que lo caracterizaban como profesional. Emma Mitchell estaba sentada en los escalones de la entrada. Martha Hayes, de la tienda general, la sostenía por los hombros mientras ella sollozaba con las manos en la cara. ¿Qué ha pasado?, preguntó Jed a Pete Morrison, que estaba de pie al borde del grupo con los brazos cruzados. «Mitchell, han desaparecido los niños», respondió Pete sin mirarlo. «Sarah y Tommy llevan desaparecidos desde ayer por la tarde, al parecer». La voz de James Mitchell se oyó al otro lado del patio mientras hablaba con el sheriff. Estaban jugando junto al arroyo después de cenar, como hacen todas las noches. Emma los llamó para que se bañaran alrededor de las 7, pero no vinieron. Los buscamos hasta casi medianoche, llamándolos por sus nombres, revisando todos los escondites que se nos ocurrieron, escribió cuidadosamente el sheriff Bradley en su libreta. «¿Es posible que hayan ido a visitar a alguien? Quizás a ver a unos amigos». «No, señor», dijo James, sacudiendo la cabeza. «Sarah solo tiene 8 años y Tommy acaba de cumplir 6. Saben que no deben alejarse sin permiso». «Les ha pasado algo, sheriff. Algo malo», murmuró la multitud con el tipo de especulación preocupada que se extiende por las pequeñas comunidades como la pólvora. Los niños no desaparecían sin más en Cedar Ridge. El pueblo era tan pequeño que todos se conocían, y las montañas, aunque hermosas, entrañaban peligros que los padres comentaban en voz baja después de acostar a sus pequeños. El doctor Harrison, el médico del pueblo, se arrodilló junto a Emma Mitchell, le tomó el pulso y le habló con tono tranquilizador. La mujer tenía el rostro pálido como la nieve invernal y los ojos enrojecidos por una noche de llanto y búsqueda. Levantó la vista cuando vio a Jed de pie al borde de la multitud. «Jed Carter», lo llamó.
Tú conoces estas montañas mejor que nadie. Por favor, ayúdanos a encontrar a nuestros bebés. La multitud se quedó en silencio, y docenas de ojos se volvieron hacia el hombre al que horas antes habían descartado como un tonto inofensivo. Pete Morrison se burló en voz alta, pero el sheriff Bradley levantó una mano para pedir silencio. Emma tiene razón, dijo Tom. Jed, tú conoces todas estas colinas. ¿Se te ocurre algún lugar al que puedan haber ido dos niños? Jed sintió el peso de sus miradas, una mezcla de esperanza desesperada y escepticismo persistente. Eran las mismas personas que cuchicheaban sobre sus inútiles concesiones mineras, que negaban con la cabeza cuando él caminaba por el pueblo con las uñas sucias. Pero la desesperación tiene la capacidad de cambiar las perspectivas. Y dos niños desaparecidos representaban el miedo más oscuro de cualquier padre. El arroyo sube por el cañón, dijo Jed lentamente, con la mente ya trazando un mapa del terreno. Hay muchos lugares que los niños pueden explorar. Antiguas presas de castores, pozas de roca, cuevas, pero también lugares en los que una persona podría perderse fácilmente. Hemos buscado en el lecho del arroyo durante 2 millas en ambas direcciones, dijo James. Hemos gritado sus nombres hasta quedarnos afónicos. Jed asintió y sacó el diario minero de su padre del bolsillo. La encuadernación de cuero estaba caliente por el calor de su cuerpo, mientras hojeaba las páginas llenas de observaciones geológicas y mapas dibujados a mano. Su padre había explorado cada centímetro de estas montañas durante 3 décadas, documentando no solo los yacimientos minerales, sino también los puntos de referencia naturales, los senderos de animales y las fuentes de agua ocultas. Hay antiguos pozos mineros esparcidos por todas estas colinas, continuó. La mayoría de la gente no sabe de su existencia. No aparecen marcados en ningún mapa oficial. Algunos datan de la década de 1840, antes de que se llevara un registro adecuado. El significado de sus palabras se posó sobre la multitud como una fría niebla de montaña. Los pozos mineros sin marcar significaban peligros ocultos, caídas verticales, soportes de madera inestables, bolsas de aire viciado que podían acabar con los incautos. El sheriff Bradley se acercó para examinar el diario. Tienes las ubicaciones marcadas. Mi padre cartografió todo lo que pudo encontrar. Algunos de estos pozos tienen una profundidad de 9 o 12 metros. Otros conectan con cuevas naturales que se extienden kilómetros bajo tierra. El dedo de Jed siguió las raíces a través de la topografía dibujada a mano. Si los niños cayeran en uno de ellos, no terminó la frase. Todos entendieron las implicaciones. El sollozo de Emma Mitchell cortó el aire de la mañana como una navaja. Martha Hayes estrechó sus brazos alrededor de la afligida madre, susurrando palabras de consuelo que parecían insuficientes ante un miedo tan abrumador. Tenemos que organizar una búsqueda adecuada, anunció el sheriff Bradley. Enviaré un mensaje a la oficina del alguacil territorial. Veré si pueden enviar algunos hombres, pero no podemos esperar una ayuda que podría tardar días en llegar. Puedo organizar una partida de búsqueda, se ofreció el Dr. Harrison. La mayoría de los hombres del pueblo conocen bien estas montañas. Pete Morrison dio un paso al frente. Su sentido práctico de comerciante se impuso a su habitual desdén. Aportaré suministros, linternas de cuerda, comida para los buscadores, todo lo que sea necesario. La respuesta de la comunidad fue rápida y generosa, como siempre ocurría cuando la tragedia golpeaba cerca de casa. En una hora, 20 hombres se habían ofrecido voluntarios para participar en la búsqueda. Se dividieron en grupos, cada uno de los cuales se encargaría de una sección diferente de la zona boscosa circundante. Jed se encontró formando equipo con Tom Bradley y otros 3 hombres a los que reconocía, pero con los que rara vez hablaba. El banquero, el herrero y un granjero llamado Coley, que se había establecido en el valle 5 años antes. La zona de búsqueda que se les asignó abarcaba la red de minas abandonadas en la ladera oriental de Kuiper Mountain, un territorio que Jed conocía mejor que las líneas de sus propias manos. Mientras los equipos de búsqueda se preparaban para salir, Boone apareció junto a Jed, con sus ojos marrones alertas y concentrados. Sin que nadie se lo pidiera, Boone comenzó a rastrear la zona alrededor de la granja de los Mitchell, con el hocico pegado al suelo, siguiendo rastros olfativos invisibles para los sentidos humanos. ¿Tu perro ha encontrado algo?, preguntó el sheriff Bradley. Jed observó el método metódico de Boone, la forma en que movía las orejas en determinados puntos, cómo mantenía la cola firme cuando encontraba olores interesantes. Ha encontrado su rastro. La pregunta es si nos lleva a algún sitio al que podamos seguir.
Boone se alejó de la casa y se dirigió hacia el arroyo que murmuraba en el fondo del valle. Pero en lugar de seguir el agua río arriba, como habían hecho los equipos de búsqueda anteriores, el perro se desvió hacia un sendero de caza que conducía al bosque, un camino tan difuso que la mayoría de la gente lo pasaría por alto. «Por aquí», gritó Jed a su grupo de búsqueda. «Boone ha encontrado algo». El sendero ascendía sin pausa entre pinos y álamos, siguiendo los contornos naturales que mantenían la pendiente manejable para las patas pequeñas. Jed reconoció la ruta. Era la que su padre había utilizado para llegar a las remotas concesiones mineras de la parte trasera de las montañas del cobre, donde la geología parecía prometedora, pero el terreno hacía impracticable la minería a gran escala. A medida que subían, el aire se volvía más enrarecido y frío. El bosque se cerraba a su alrededor, filtrando la luz del sol en patrones moteados que cambiaban con cada soplo de viento. Boone se mantuvo concentrado en su rastro invisible, deteniéndose ocasionalmente para confirmar el olor antes de seguir adelante con renovado propósito. Tras una hora de ascenso constante, llegaron a un claro donde los árboles daban paso a rocas expuestas y cantos rodados dispersos. Allí se podían ver los restos de la antigua actividad minera, equipos oxidados, estructuras de madera derrumbadas y las oscuras bocas de los pozos abandonados que se abrían en la ladera de la montaña como cuencas oculares vacías. Boone se detuvo en el borde del claro con todo el cuerpo rígido por la atención, olfateando el aire, clasificando capas de olores que contaban historias que los sentidos humanos nunca podrían descifrar. Entonces, con un gemido grave que erizó el vello de los brazos de Jed, el perro comenzó a avanzar hacia el mayor de los pozos abandonados. La entrada estaba parcialmente oculta por un desprendimiento de rocas que podía ser natural o deliberado. Un cartel de madera desgastado hasta quedar ilegible colgaba de un único clavo oxidado, pero Jed no necesitaba leerlo. Conocía ese lugar por el diario de su padre. Conocía su historia y sus peligros. Al acercarse a la entrada del pozo, el sheriff Bradley gritó con toda la fuerza de sus pulmones: «Sarah, Tommy, ¿nos oís?». Las montañas se tragaron sus palabras, devolviéndoles solo el susurro del viento entre los pinos. Pero el comportamiento de Boone había cambiado. Su ladrido se había vuelto más urgente y sus patas arañaban las rocas sueltas cerca de la abertura del pozo. Había algo allí abajo, en la oscuridad, algo que había llevado a dos niños tan lejos de su hogar y de la seguridad. Si seguían vivos era una pregunta que ninguno de los buscadores se atrevía a formular en voz alta. La escalera de cuerda que el sheriff Bradley bajó al pozo abandonado crujió siniestramente al encontrar sus puntos de anclaje contra las paredes rocosas. 30 pies más abajo, la oscuridad se tragó el delgado haz de luz de la lámpara de aceite de Jed, revelando nada más que sombras y la promesa de un terreno traicionero. El aire que subía de las profundidades traía el olor a humedad de la madera vieja de décadas y algo más, algo que hacía que Boone caminara inquieto por el borde del pozo. «Yo debería ser el que baje», dijo Tom por tercera vez, comprobando los nudos que aseguraban la cuerda a un robusto tronco de pino. «Es mi trabajo. Tu trabajo es coordinar la búsqueda», le interrumpió Jed con suavidad mientras se sujetaba la lámpara al cinturón. «Conozco estos viejos pozos mejor que nadie. Mi padre me enseñó a interpretar su estado, a detectar las señales que indican un paso seguro o un derrumbe repentino. Los demás miembros del grupo de búsqueda, el banquero Wilson, el herrero Murphy y el granjero Cole, se colocaron en semicírculo alrededor de la abertura del pozo, con el rostro marcado por la preocupación y la determinación que se siente cuando la vida de unos niños pende de un hilo. Todos comprendían los riesgos que entrañaba descender a una mina sin cartografiar, pero ninguno sugirió abandonar el intento. Jed sacó una vez más el diario de su padre del bolsillo y estudió el diagrama dibujado a mano que correspondía a esa ubicación. Las cuidadosas anotaciones de Ezra Carter indicaban la presencia de vigas estructurales a intervalos de 20 pies, una cornisa natural a 40 pies y lo que parecía ser un túnel de conexión que se adentraba más en el corazón de la montaña. Según las notas de papá, este pozo conecta con un sistema de cuevas más grande a unos 60 pies de profundidad, explicó Jed, mostrando el diagrama al sheriff Bradley. Si los niños cayeron, podrían haber encontrado el camino a uno de esos pasajes laterales, o podrían estar tendidos destrozados en el fondo de un precipicio de 100 pies. Todos lo pensaron,
pero ninguno lo dijo en voz alta. Jed pasó la pierna por encima del borde del pozo, probando su peso contra la escalera de cuerda. Los peldaños de madera parecían lo suficientemente sólidos, aunque algunos mostraban signos de podredumbre, que le hacían agradecer la cuerda de seguridad atada a su cintura. Boone gruñó e intentó seguirlo, pero Jed le ordenó que se quedara con una firmeza que no admitía réplica. El descenso comenzó lentamente, con cada paso medido y deliberado. Las paredes del pozo se cerraban a ambos lados, a veces lo suficientemente cerca como para tocarlas con ambas manos, otras veces abriéndose en cámaras lo suficientemente amplias como para esconder sorpresas en sus sombras. La lámpara de Jed proyectaba patrones danzantes sobre las paredes rocosas que mostraban las cicatrices de los picos y los explosivos de décadas pasadas. A 6 metros de profundidad, llegó al primer soporte de madera, una enorme viga de pino encajada entre las paredes del pozo. A juzgar por las cuidadosas muescas y la forma en que la madera había envejecido hasta alcanzar la dureza del hierro, era obra de su padre. La viga parecía sólida bajo su peso, lo que le tranquilizaba en un lugar donde el suelo firme se encontraba muy por debajo. Cualquier cosa. La voz de Tom resonó desde arriba, distorsionada por la distancia y la piedra. Avanzando, respondió Jed. La madera aguanta bien. A 9 metros, la naturaleza de la roca cambió del granito familiar de la parte alta de la montaña a una piedra más oscura atravesada por vetas de cuarzo y otros minerales. El ojo entrenado de Jed catalogó automáticamente lo que veía. Roca de buena calidad que podría haber justificado el gasto de excavar a tanta profundidad, aunque claramente no lo suficiente como para que la operación fuera rentable. La llama de la lámpara parpadeaba mientras descendía, respondiendo a las corrientes de aire que sugerían aberturas en la roca circundante. A 40 pies, tal y como indicaba el diario de su padre, una repisa natural proporcionaba un lugar de descanso muy bienvenido y la entrada a lo que parecía ser un túnel horizontal que conducía al interior de la montaña. Jed probó la repisa con cuidado antes de confiarle todo su peso. La piedra parecía sólida, desgastada por años de filtración de agua, pero estructuralmente sólida. Unió la cuerda de seguridad que llevaba alrededor de la cintura y la aseguró a una punta de hierro clavada profundamente en la roca. El trabajo de su padre, una vez más, colocado con la previsión que caracterizaba a un minero cuidadoso. El túnel horizontal se extendía más allá del alcance de la luz de su lámpara, pero el aire fresco se movía a través de él con una corriente constante que indicaba otra entrada en algún lugar de las profundidades de la montaña. Y lo que era más importante, el suelo arenoso mostraba signos de haber sido alterado recientemente. Pequeñas huellas se imprimían en el polvo acumulado durante décadas. «Tom», gritó Jed hacia la superficie, «enviad otra cuerda y otra lámpara si las tenéis. Hay un túnel aquí abajo y creo que los niños han venido por aquí». La respuesta no se hizo esperar. Una segunda cuerda con una lámpara de aceite adicional y una bolsa de lona que contenía fósforos, comida y un termo con agua. La mente práctica del sheriff Bradley había anticipado las necesidades de una búsqueda subterránea prolongada. Jed encendió la segunda lámpara y la colgó de su cinturón frente a la primera. La luz adicional reveló más detalles del túnel que tenía delante. Soportes de madera a intervalos regulares, pasillos laterales que se ramificaban desde la ruta principal y por todas partes los signos de la exploración sistemática de su padre de este laberinto subterráneo. Las huellas en el suelo arenoso contaban la historia de 2 niños que se adentraban en el sistema de túneles. Sus huellas a veces eran claras y decididas, otras veces dispersas, como si hubieran estado corriendo o luchando en la oscuridad. Jed siguió el rastro con cuidado, fijándose en los lugares donde pequeñas manos habían tocado las paredes del túnel y donde el paso de pequeños cuerpos había removido el polvo antiguo. A 50 metros del túnel, encontró el primer artefacto que confirmaba la presencia de los niños. Un pequeño botón de madera arrancado de la camisa de un niño se había enganchado en una astilla de madera de soporte. El botón estaba tallado con un sencillo diseño floral, el tipo de trabajo manual cuidadoso que hablaba del amor de una madre cosido en la ropa de su hija. El túnel continuaba ramificándose y dividiéndose, creando un laberinto tridimensional que podía confundir fácilmente a los exploradores adultos y mucho más a unos niños asustados. El respeto de Jed por las habilidades cartográficas de su padre crecía con cada giro. De alguna manera, Ezra Carter había navegado por este laberinto subterráneo
y había registrado sus complejidades con notable precisión. En un cruce donde convergían 3 pasadizos, Jed encontró más señales del paso de los niños. Arañazos en la pared del túnel a la altura que un niño podría alcanzar. Un pequeño montón de guijarros dispuestos en un patrón que sugería una colocación deliberada en lugar de una dispersión aleatoria. Sarah Mitchell tenía 8 años, edad suficiente para intentar dejar marcas para los posibles rescatadores. Lo suficientemente inteligente como para comprender la importancia de dejar rastros en lugares oscuros. El aire de los túneles seguía siendo fresco, lo que sugería una buena ventilación en todo el sistema, pero las constantes ramificaciones y la falta de luz natural desorientarían rápidamente a cualquiera que no tuviera una amplia experiencia subterránea. Jed comenzó a comprender cómo 2 niños podían perderse irremediablemente en lo que era un laberinto natural excavado en la roca viva. El diario de su padre había advertido de la inestabilidad de algunas secciones más profundas del sistema de túneles, zonas en las que las filtraciones de agua habían debilitado las vigas de soporte o en las que los derrumbes naturales habían alterado las galerías originales de la mina. A medida que Jed se adentraba en las profundidades subterráneas, siguiendo el rastro cada vez más débil dejado por Sarah y Tommy Mitchell, se sentía agradecido por todas las precauciones que su padre había tomado al cartografiar estos peligrosos pasadizos. Las llamas de las lámparas bailaban al ritmo de las corrientes de aire que parecían provenir de múltiples direcciones, creando un patrón cambiante de luces y sombras que podía engañar a la vista y confundir el sentido de la orientación. Para unos niños ya asustados y perdidos, estas cámaras subterráneas representarían una pesadilla de pasillos interminables que no llevaban a ninguna parte. Pero en algún lugar de esta oscuridad, si la suerte y las plegarias tenían algún significado, 2 niños asustados esperaban ser rescatados. Jed siguió adelante, siguiendo el rastro que se desvanecía en lo más profundo del corazón oculto de Copper Mountain. Tras 2 horas de búsqueda subterránea, las reservas de aceite de Jed se estaban agotando peligrosamente. La primera lámpara ya se había apagado, dejándole con una sola llama para orientarse en el cada vez más complejo sistema de túneles. El diario de su padre le había preparado para muchas cosas, pero no para la carga emocional de seguir a 2 niños en lo más profundo de un laberinto que podría no tener salida. El rastro se había ido desvaneciendo con cada cámara que pasaba, reduciéndose a ocasionales marcas de rozaduras en el suelo arenoso y alguna que otra huella en la pared del túnel. En un cruce donde 5 pasadizos convergían alrededor de un pilar de piedra natural, Jed encontró lo que temía: pruebas de que los niños se habían separado. El rastro de Sarah, marcado por el patrón distintivo de sus zapatos de domingo, continuaba recto hacia el túnel más ancho, pero unas huellas más pequeñas, las de Tommy, se desviaban a la izquierda hacia un pasadizo que el padre de Jed había marcado con símbolos de advertencia en su diario. Techo inestable, decía la cuidadosa letra de Ricardo. Qué daño a los soportes. Proceder con extrema precaución. Jed se sentó en un tronco caído y se obligó a pensar como un niño asustado. Sarah era la hermana mayor, responsable y protectora. Si se hubieran separado, habría intentado encontrar el camino de vuelta con Tommy, pero Tommy, de 6 años, perdido y asustado, podría haber seguido cualquier pasadizo que pareciera conducir hacia la luz o el aire fresco. La decisión le desgarraba: seguir el rastro de Sarah y encontrar potencialmente a los 2 niños juntos, o perseguir a Tommy por un túnel que su padre había considerado demasiado peligroso para una exploración normal. El tiempo se agotaba, no solo para el aceite de su lámpara, sino para 2 niños que llevaban más de 24 horas desaparecidos sin comida, agua ni ropa de abrigo. Un sonido lejano detuvo su debate interno, frío, débil, pero inconfundible, resonando en los pasillos de piedra como un susurro de otro mundo, la voz de un niño pidiendo ayuda. Jed ahuecó las manos alrededor de la boca y gritó, su voz resonando en los túneles: «Sarah, Tommy, soy Jed Carter. ¿Me oís?» La respuesta volvió a llegar, esta vez más clara, rebotando en las paredes del túnel hasta que fue imposible determinar su dirección. Pero la voz era definitivamente real, definitivamente humana, definitivamente joven. Eligió el túnel de Tommy, siguiendo los símbolos de advertencia del diario de su padre, mientras probaba cada soporte de madera antes de confiarle su peso. El pasadizo descendía con un ángulo cada vez más pronunciado.
El techo se hacía más bajo con cada paso, hasta que Jed tuvo que quitarse el sombrero para evitar golpearse la cabeza con las rocas salientes. El aire se enfriaba a medida que descendía, trayendo consigo el sonido del agua corriendo en algún lugar de las profundidades. Las notas de su padre mencionaban un arroyo subterráneo que conectaba con el sistema de arroyos del valle, una posible fuente de agua para los niños perdidos, pero también un peligro de ahogamiento para cualquiera que cayera en su rápida corriente. A 50 metros del peligroso pasadizo, la llama de la lámpara de Jed comenzó a parpadear de forma errática. El depósito de aceite estaba casi vacío y, una vez que se agotara, tendría que orientarse solo al tacto en la oscuridad absoluta. La idea de que dos niños soportaran esa misma aterradora ceguera durante horas le oprimía el pecho con empatía y determinación. En una curva cerrada del túnel, la luz de su lámpara reveló algo que le hizo saltar el corazón. Un pequeño montón de piedras cuidadosamente apiladas junto a lo que parecía un refugio improvisado construido con madera caída y rocas sueltas. Alguien había estado allí recientemente. Alguien lo suficientemente pequeño como para arrastrarse por espacios a los que un adulto no podía llegar. Sarah, Tommy, llamó Jed de nuevo, con su voz resonando en las paredes cercanas. Esta vez, la respuesta fue inmediata y desgarradoramente clara. Aquí. Estamos aquí. Ayúdanos. La voz provenía de abajo. En algún lugar más allá del suelo visible del túnel, Jed se acercó con cuidado al montón de piedras, probando cada paso en el suelo cada vez más inestable. A medida que se acercaba, la luz de su linterna reveló la verdad. El suelo del túnel se había derrumbado parcialmente, creando un hueco que daba a una cámara inferior. Los niños habían caído y estaban atrapados abajo. Tumbado boca abajo, Jed extendió la linterna por encima del borde del hueco. A 4,5 metros de profundidad, en una cueva natural excavada en la roca viva, dos pequeñas figuras se acurrucaban juntas junto a un arroyo subterráneo. Sarah Mitchell estaba sentada con la espalda apoyada en la pared de la cueva, con los brazos protectores alrededor de su hermano pequeño. Ambos niños miraban la luz de la linterna con expresiones de esperanza desesperada, mezclada con agotamiento. «Sarah, Tommy, ¿estás herido? Me duele mucho la pierna», gritó Sarah con voz firme a pesar de su evidente dolor. «Tommy está bien, pero está muy asustado y tiene frío». Jed pensó rápidamente en las posibles soluciones. La grieta era demasiado ancha para que él pudiera saltarla y demasiado profunda para que los niños pudieran salir sin ayuda. La cuerda que le quedaba no era lo suficientemente larga para llegar al suelo de la cueva, incluso si pudiera encontrar puntos de anclaje seguros en los deteriorados soportes del túnel. «Escuchadme con atención», gritó. «Voy a volver para buscar ayuda y más cuerda. El sheriff Bradley y otros hombres están arriba, en la superficie. Vamos a sacaros de ahí. Por favor, no nos abandonéis». La voz de Tommy era débil por el terror y el agotamiento. «No os voy a abandonar», prometió Jed, aunque las palabras le parecían insuficientes frente al miedo de los niños. «Traeré lo necesario para que podáis volver a casa sanos y salvos. Vuestra madre y vuestro padre os están buscando, y medio pueblo está rastreando estas montañas». Jed bajó su comida y su cantimplora con una cuerda, y observó cómo Sarah atrapaba el preciado cargamento. Ver a los niños compartir el agua racionándola cuidadosamente le dijo todo lo que necesitaba saber sobre el carácter de Sarah Mitchell. Era muy madura para su edad, protegiendo a su hermano incluso en las peores circunstancias. «Sarah, estás siendo muy valiente», gritó Jed. «Mantén a Tommy caliente y aléjate del agua del arroyo. Volveré antes de que te des cuenta». El viaje de vuelta a la superficie le pareció que duró horas. Aunque Jed se esforzó más de lo que lo había hecho en años, su lámpara finalmente se apagó a mitad de camino, lo que le obligó a recorrer los últimos túneles guiándose por su memoria y por el tenue resplandor de la luz del día que se filtraba desde la abertura del pozo, muy por encima de él. Cuando finalmente se arrastró por el borde del pozo de entrada, jadeando y cubierto de polvo de roca, los rostros de los hombres que lo esperaban le dijeron que habían temido lo peor. El sheriff Bradley lo agarró por los hombros, estudiando la expresión de Jed en busca de cualquier signo de esperanza o tragedia. «Los encontré», logró decir Jed entre sorbos de Mountaineer. «Ambos vivos, atrapados en una cueva a unos 200 metros dentro del sistema de túneles. Sarah está herida, pero se las arregla. Tommy está asustado, pero está bien.
El alivio que invadió al equipo de búsqueda era palpable, pero rápidamente fue sustituido por la urgencia práctica de planificar el rescate. Habían encontrado a los niños, pero sacarlos sanos y salvos requeriría equipo, experiencia y una cuidadosa coordinación. Mientras los hombres comenzaban a organizar el rescate, Jed miró al sol de la tarde y se dio cuenta de que, a veces, que te llamen tonto es un pequeño precio a pagar por el conocimiento que puede salvar vidas. La operación de rescate transformó la mina abandonada en un bullicioso centro de caos organizado. Una hora después de que Jed regresara a la superficie, la noticia se había extendido por todo Cedar Ridge, acompañado de voluntarios con equipos que iban desde los profesionales hasta los improvisados. El Dr. Harrison llegó con su maletín médico y una camilla improvisada construida con lona y ramas de pino. El herrero Murphy trajo una forja portátil y un fuelle, listo para fabricar cualquier componente metálico que pudiera necesitarse para el rescate. El sheriff Bradley se había hecho cargo con la eficiencia metódica que le hacía respetado en todo el territorio. Envió jinetes a los pueblos vecinos para pedir más cuerdas, poleas y cualquier persona con experiencia en minería o rescate en cuevas. Pero a medida que las sombras de la tarde se alargaban, quedó claro que los retos técnicos del rescate recaerían principalmente en los recursos y los conocimientos locales. Pete Morrison sorprendió a todos al llegar con un carro cargado de suministros de su salón, mantas, comida, café y varias botellas de whisky que entregó a los equipos de rescate con una generosidad poco habitual en él. Para fines medicinales, explicó con brusquedad. Aunque sus ojos mostraban la misma determinación preocupada que se apoderaba de todos los adultos de Cedar Ridge, Emma Mitchell había insistido en subir a la montaña a pesar de las protestas de su marido. Se sentó en un tronco caído cerca de la entrada de la mina, con el rostro pálido pero sereno, agarrando un paquete de ropa seca y las comidas favoritas de sus hijos. James caminaba de un lado a otro cerca de ella, con sus manos de granjero apretadas en puños que no tenían nada que golpear. Sus instintos protectores se veían frustrados por la imposibilidad de llegar físicamente hasta sus hijos atrapados. Jed se encontró en el centro de las discusiones de planificación que habrían sido impensables solo unos días antes. Los mismos hombres que habían descartado sus esfuerzos mineros como una locura, ahora pendían de sus labios mientras describía el terreno subterráneo y los retos específicos para llegar hasta los niños atrapados. La principal dificultad es la sección derrumbada, explicó Jed, dibujando diagramas aproximados en la tierra con un palo. El suelo del túnel cedió bajo el peso de los niños. Hay una caída de unos 4,5 metros hasta una cueva natural donde se refugiaron, pero los bordes del derrumbe son inestables. Demasiado peso o vibraciones podrían derrumbar más parte del techo. El Dr. Harrison estudió el mapa improvisado con atención profesional a los detalles. ¿Cuál es su estado físico? Dijiste que Sarah estaba herida. Le duelen las piernas, posiblemente fracturadas, aunque puede apoyar algo de peso sobre ellas. Ambos niños tienen frío, están cansados y asustados, pero tienen acceso a agua fresca del arroyo subterráneo. Jed hizo una pausa, recordando la imagen de Sarah, de 8 años, protegiendo a su hermano menor en circunstancias que aterrorizarían a la mayoría de los adultos. Sarah está demostrando un valor extraordinario. Ha estado cuidando de Tommy, manteniéndolo tranquilo. La complejidad del rescate se hizo evidente cuando los hombres discutieron varios enfoques. El método más sencillo, bajar a un hombre con cuerdas para subir a los niños, se complicaba por la inestabilidad del techo y los estrechos confines del sistema de túneles. Un solo error podría atrapar al rescatador junto con las víctimas, o peor aún provocar un derrumbe que los sepultaría a los tres. El banquero Wilson, que había sorprendido a todos al ofrecerse voluntario para la búsqueda subterránea, a pesar de su suave educación urbana, planteó una preocupación práctica. ¿Cuánto tiempo tenemos? Me refiero a antes de que el frío y la exposición se conviertan en factores que pongan en peligro la vida. La pregunta flotaba en el aire de la montaña como un peso físico. Las noches de noviembre en las zonas altas podían bajar de 0 grados, y los niños llevaban más de 24 horas bajo tierra, con ropa inadecuada y sin una fuente de calor fiable. Los sacaremos hoy, dijo el sheriff Bradley con firmeza. Cueste lo que cueste, los sacaremos antes de que anochezca. Mientras continuaban los preparativos para el rescate, Jed notó que Boone se comportaba de forma extraña.
El perro había estado inquieto desde que regresó a la superficie, paseándose por la entrada de la mina y de vez en cuando trotando hacia el bosque circundante antes de volver. Finalmente, Boone se acercó a Jed y comenzó a comportarse de una manera que indicaba claramente que quería que su amo lo siguiera. ¿Qué pasa, chico?, preguntó Jed, agradecido por cualquier distracción que lo alejara del peso de la responsabilidad que sentía por la seguridad de los niños. Boone lo alejó de la entrada de la mina, siguiendo un sendero que serpenteaba por la ladera de la montaña. El paso decidido del perro sugería que había encontrado algo importante, aunque no estaba claro qué podía ser relevante para el rescate. Tras caminar durante 10 minutos por un bosque cada vez más denso, Boone se detuvo ante lo que parecía ser otra entrada a la mina. Esta estaba tan cubierta de vegetación y bloqueada por rocas caídas que sería invisible para cualquiera que no la estuviera buscando específicamente. Pero Jed reconoció el lugar por el diario de su padre, y su corazón comenzó a latir con fuerza ante la posibilidad que representaba. Según las minuciosas notas de Ezra Carter, esta entrada secundaria conectaba con el mismo sistema de túneles en el que estaban atrapados los niños. Si el pasadizo seguía abierto y estable, podría proporcionar una ruta más segura para el rescate, una que evitara la peligrosa sección derrumbada. Jed se apresuró a volver al lugar principal del rescate, llegando sin aliento por la emoción. «Hay otra forma de entrar», anunció a los hombres reunidos. Boone encontró una segunda entrada que podría conectar con la cueva donde están atrapados los niños. La noticia dio un nuevo impulso al esfuerzo de rescate, pero también introdujo nuevas complicaciones. La ruta alternativa tendría que ser explorada y evaluada en cuanto a su seguridad antes de poder ser utilizada. El tiempo se agotaba y cualquier retraso aumentaba el riesgo para Sarah y Tommy. El sheriff Bradley tomó la decisión con su característica firmeza. «Jed, llévate a 2 hombres y comprueba esta otra entrada. Murphy Cole, ve con él. El resto de nosotros seguiremos preparando la ruta principal de rescate. Utilizaremos la vía que nos ofrezca más posibilidades de sacar a esos niños sanos y salvos». Mientras Jed conducía a Murphy y Cole hacia la entrada secundaria, sacó el diario de su padre y estudió las páginas relevantes una vez más. Los mapas de Ezra Carter mostraban una compleja red de pasadizos interconectados, con el túnel secundario proporcionando un acceso más gradual al sistema de cuevas. Pero el diario también contenía advertencias sobre formaciones rocosas inestables y zonas en las que la actividad minera anterior había debilitado la estructura natural de la montaña. La entrada, cubierta de maleza, requirió 20 minutos de duro trabajo para despejarla. Los 3 hombres movieron rocas y cortaron años de maleza acumulada. Cuando finalmente lograron abrirse paso, el aire fresco fluyó desde la abertura, trayendo consigo el débil sonido del agua corriendo, lo que sugería una conexión con el arroyo subterráneo cerca de los niños atrapados. Jed encendió una lámpara nueva y comenzó el descenso por pasadizos que no habían sido explorados por el hombre en décadas. Murphy y Cole lo siguieron con sus propias linternas, con el rostro marcado por la sombría determinación de hombres que comprendían que 2 jóvenes vidas dependían de su éxito en las próximas horas. El sistema de túneles secundario resultó ser tanto una bendición como una maldición. Aunque efectivamente conectaba con la cueva donde estaban atrapados Sarah y Tommy, la ruta era mucho más traicionera de lo que indicaba el diario del padre de Jed. Décadas de filtraciones de agua habían podrido muchos de los soportes de madera, y algunas secciones del túnel se habían derrumbado parcialmente, creando obstáculos que requerían una navegación cuidadosa, incluso para mineros experimentados. Murphy, a pesar de su habilidad en la forja, se sentía menos cómodo en los espacios subterráneos confinados. Su respiración se volvió dificultosa después de los primeros 100 metros, y el sudor le brotaba en la frente, a pesar de la fresca temperatura subterránea. Cole, el granjero, se adaptó mejor a las exigencias físicas, pero carecía de los conocimientos necesarios para evaluar los peligros estructurales que podían atraparlos o matarlos a todos. «Estas vigas están a punto de ceder», observó Jed, probando una viga de soporte que se hundía de forma inquietante bajo el peso de la roca y los escombros acumulados. «Tendremos que apuntalar esta sección antes de poder utilizarla para las operaciones de rescate». El trabajo era delicado y peligroso. Cada nueva viga que instalaban requería la retirada de rocas sueltas y escombros, cualquiera de los cuales podía provocar un derrumbe mayor. Pero poco a poco, de forma metódica, crearon un camino que permitiría el paso seguro de adultos que llevaban a niños heridos.
2 horas después de comenzar su trabajo subterráneo, oyeron voces que resonaban en los pasillos de piedra. Sarah y Tommy, que respondían a los sonidos de la construcción. Las voces de los niños les dieron ánimos y les hicieron sentir la urgencia de la situación, recordándoles que cada minuto de retraso aumentaba el riesgo de hipotermia y agotamiento. «Sarah, Tommy, soy Jed otra vez», gritó a través de las paredes de roca. «Estamos trabajando en otra forma de llegar hasta vosotros. ¿Cómo estáis? Tommy tiene mucho frío». La voz de Sarah llegó débil pero decidida. «Le he dado mi jersey, pero no deja de temblar». La imagen de Sarah, de 8 años, sacrificando su propio calor por su hermano pequeño, impactó a los 3 hombres con la fuerza de una revelación personal. Ahí estaba el valor más elevado demostrado por una niña que debería estar jugando con muñecas, en lugar de luchar por sobrevivir en una cueva bajo Copper Mountain. Cole, que tenía 3 hijas, hizo una pausa en su trabajo para secarse los ojos. «Esa niña tiene más carácter que la mayoría de los hombres adultos que conozco». Siguieron adelante, siguiendo los mapas dibujados a mano por el padre de Jed, a través de un laberinto de pasadizos que parecían retroceder sobre sí mismos, desafiando la lógica. En varios puntos, se vieron obligados a arrastrarse por aberturas apenas lo suficientemente anchas para los hombros de un adulto, con sus linternas proyectando sombras salvajes en las paredes del túnel, talladas por décadas de paciente erosión del agua. El avance se produjo de forma repentina y dramática. Jed estaba comprobando la estabilidad de una formación rocosa cuando su pico atravesó el espacio vacío, liberando una ráfaga de aire y el sonido claro de un arroyo subterráneo. A través del agujero, la luz de la linterna reveló la cueva donde esperaban Sarah y Tommy. «¡Estamos aquí!», gritó Jed a través de la abertura. «¡Os hemos encontrado!». La respuesta fue inmediata. 2 voces jóvenes se alzaron con alivio y emoción, seguidas del sonido de movimientos mientras los niños se colocaban para ver a sus rescatadores. A través del hueco, Jed pudo distinguir el rostro de Sarah, pálido pero alerta, y detrás de ella la figura más pequeña de Tommy, envuelta en lo que parecía ser el jersey de su hermana. Pero la abertura era demasiado pequeña para que pudiera pasar una persona. Tendrían que agrandarla con cuidado para no provocar un derrumbe que pudiera sepultar a los niños o bloquear su propia vía de escape. El trabajo requería un tipo de precisión que solo se consigue con años de experiencia, leyendo las formaciones rocosas y comprendiendo el delicado equilibrio de fuerzas que mantienen unidas las estructuras subterráneas. Mientras Murphy y Cole comenzaban el cuidadoso proceso de agrandar la abertura, Jed se apretujó lo más posible para hablar directamente con los niños. A través del estrecho hueco, pudo ver más detalles de su situación. Sarah cojeaba de la pierna derecha, y ambos niños mostraban signos de agotamiento y exposición que le preocupaban profundamente. «¿Cómo está esa pierna, Sarah?» «Me duele bastante», admitió ella con voz firme a pesar del dolor. «Pero puedo moverla». «De acuerdo, Tommy es el que me preocupa. Por más que hago, no consigo que entre en calor». Jed les pasó algunos objetos pequeños que podrían ayudarles. Cerillas envueltas en tela impermeable, un trozo de carne seca de su mochila de provisiones y, lo más importante, un pequeño espejo metálico de su kit de afeitado. «Sarah, este espejo es muy importante», le explicó. «Si oyes a otras personas llamándote desde algún otro lugar de estos túneles, úsalo para reflejar la luz de la linterna hacia ellos. Les ayudará a encontrar exactamente dónde estás». La niña tomó el espejo con la seriedad de alguien que acepta una misión sagrada. A sus 8 años, entendía que la supervivencia a veces dependía de seguir al pie de la letra las instrucciones de los adultos, incluso cuando su propósito no estaba del todo claro. Mientras Murphy y Cole continuaban con su cuidadosa excavación, ampliando la abertura piedra a piedra, Jed se encontró pensando en las últimas palabras de su padre sobre el tesoro escondido en la montaña. Durante 30 años, había supuesto que Ezra Carter se refería a plata u oro, alguna riqueza mineral que justificara las décadas de trabajo agotador. Pero al ver el rostro decidido de Sarah Mitchell a través de la abertura cada vez más grande en la pared de roca, Jed comenzó a comprender que algunos tesoros no se podían pesar en una balanza ni depositar en un banco. El sonido de las voces procedentes del sistema de túneles principal interrumpió sus pensamientos. El sheriff Bradley y los demás equipos de rescate avanzaban por la ruta original, y su progreso se veía marcado por gritos lejanos y el eco de las herramientas contra la piedra.
Pronto los niños tendrían equipos de rescate acercándose desde dos direcciones diferentes, lo que duplicaría sus posibilidades de ser rescatados sanos y salvos. «Sarah», gritó Jed a través de la abertura. «Hay otros hombres trabajando para llegar hasta vosotros desde la otra dirección. Si veis luces diferentes o oís voces diferentes, no os asustéis. Todo el pueblo está trabajando para traeros a vosotros y a Tommy a casa. Dile a mamá que estamos bien», dijo Sarah, con una voz que denotaba la madurez propia de una hermana mayor responsable. «Dile que Tommy fue valiente y que intentamos encontrar la salida por nosotros mismos». La sencilla dignidad de su petición impactó a Jed más que cualquier crítica que hubiera recibido de los habitantes del pueblo, que lo llamaban tonto. Ahí estaba una niña que mostraba más entereza bajo presión que la mayoría de los adultos en circunstancias cómodas, preocupándose por los sentimientos de su madre, incluso estando atrapada en una cueva bajo toneladas de roca. Mientras continuaban las labores de rescate, Jed se encontró rezando a un Dios al que no había invocado directamente en años, pidiendo fuerza, sabiduría y suerte suficientes para devolver a dos valientes niños a la luz del sol, donde debían estar. La abertura era finalmente lo suficientemente ancha como para que pasara un adulto cuando el pico de Murphy golpeó algo que sonó como una campana contra la piedra. El sonido era extraño, demasiado metálico, demasiado hueco para una formación rocosa natural. Los tres hombres detuvieron su trabajo e intercambiaron miradas a la luz de la lámpara. «¿Qué diablos ha sido eso?», susurró Cole, como si hablar demasiado alto pudiera derrumbar el techo del túnel. Jed se acercó para examinar lo que la herramienta de Murphy había descubierto. Incrustada en la pared de roca, parcialmente oculta por décadas de depósitos minerales y formaciones cavernosas, estaba la esquina de lo que parecía ser una caja fuerte de metal, el tipo de contenedor reforzado y pesado que Banks utilizaba para transportar cargas valiosas a través de territorios peligrosos. «Vaya, qué sorpresa», susurró Murphy, cuyo ojo de herrero reconoció inmediatamente la calidad del trabajo en metal. «Eso no es equipo minero», dijo Sarah con curiosidad a través de la abertura que habían creado. «Señor Carter, ¿qué ha encontrado?» «Solo un viejo equipo minero, cariño», respondió Jed, aunque su mente estaba llena de posibilidades. «Estaremos contigo en unos minutos». Pero a medida que excavaban con cuidado alrededor del contenedor metálico, el verdadero alcance de su descubrimiento se hizo evidente. No se trataba de una sola caja fuerte, sino de tres apiladas y encajadas en una cavidad natural que había sido ocultada deliberadamente detrás de piedras sueltas y tierra. Alguien se había tomado muchas molestias para esconder estos contenedores en un lugar que solo una exploración minuciosa podría revelar. Cole pasó los dedos por las partes visibles de la caja más cercana, buscando marcas o inscripciones identificativas. «Hay algo estampado aquí», dijo, entrecerrando los ojos a la luz de la lámpara. «Parece First Territorial Bank of Helena y una fecha, 1863. Las implicaciones impactaron a los tres hombres simultáneamente. 1863 fue el año del gran robo de la diligencia que se había convertido en leyenda en todo el territorio de Montana. Tres hombres enmascarados habían detenido la diligencia de Helena a solo 50 millas de Cedar Ridge, llevándose el envío mensual de monedas de oro y plata del banco. El robo había sido famoso no solo por la cantidad robada, más de $30,000, sino porque los autores habían desaparecido por completo, hasta tal punto que mucha gente creía que habían sido asesinados por tribus hostiles o animales salvajes. «Dulce María y José», susurró Murphy, «hemos encontrado el tesoro del robo de la diligencia de Helena». Las últimas palabras del padre de Jed cobraron de repente un significado completamente diferente. El verdadero tesoro yace donde la montaña llora bajo la atenta mirada del guardián, el arroyo subterráneo que proporcionaba agua a los niños atrapados. Ahí era donde lloraba la montaña, y el ojo vigilante del guardián. Jed miró hacia arriba, a la formación rocosa natural que sobresalía del techo de la cueva como un enorme rostro de perfil, con la cuenca del ojo perfectamente alineada con la cueva oculta que Ezra Carter conocía. De alguna manera, en sus décadas de exploración de estos túneles, el padre de Jed había descubierto el tesoro perdido, pero había decidido dejarlo oculto. Las crípticas notas de su diario no eran solo observaciones geológicas, eran un mapa del tesoro escrito en un código que solo su hijo podría entender.
No podemos contárselo a nadie, dijo Jed en voz baja. Su voz transmitía una convicción absoluta. Todavía no. No hasta que esos niños estén a salvo. Murphy y Cole asintieron con la cabeza, comprendiendo instintivamente que el descubrimiento del legendario tesoro perdido transformaría su operación de rescate en algo mucho más complicado y peligroso. La noticia de $30,000 en oro y plata atraería a cazadores de tesoros de todo el territorio, convirtiendo la mina en un circo que podría poner en peligro a todos los involucrados. Pero el descubrimiento ya había comenzado a cambiar la dinámica de su situación de formas que no podían prever por completo. Desde el sistema de túneles principal llegaba el sonido de voces acaloradas, una discusión que resonaba en los pasillos de piedra con creciente intensidad. ¿Qué es ese alboroto?, preguntó Cole, deteniéndose en su trabajo para escuchar. Las voces se hicieron más fuertes, lo suficientemente cercanas como para distinguir palabras sueltas. Pete Morrison estaba discutiendo con el sheriff Bradley sobre algo. El pragmatismo de su comerciante chocaba con el enfoque metódico del agente de la ley respecto a la operación de rescate. Te dije que ese viejo tonto escondía algo aquí arriba. La voz de Pete se oía claramente a través de los túneles. Lleva 30 años excavando en estos agujeros inútiles y ahora, de repente, es un experto en rescate en cuevas. Algo no cuadra. La respuesta del sheriff Bradley fue más tranquila, pero firme. Pete, no es momento para teorías conspirativas. Tenemos que sacar a 2 niños sanos y salvos, y Jed Carter conoce estos túneles mejor que nadie. Pero las sospechas de Pete, una vez expresadas, parecían cobrar vida propia. Otras voces se unieron a la discusión, algunas apoyando las dudas de Pete, otras defendiendo el papel crucial de Jed en el esfuerzo de rescate. El propósito unificado que había caracterizado la operación comenzaba a fragmentarse bajo la presión del agotamiento, el estrés y las crecientes especulaciones sobre los verdaderos motivos de Jed a través de su pequeña abertura. La voz de Sarah les llegó con un tono de preocupación. Señor Carter, ¿esos hombres están discutiendo sobre algo? Solo son conversaciones de adultos, cariño, respondió Jed, aunque se le encogió el pecho por la preocupación. A veces los adultos se preocupan y dicen cosas que no quieren decir. No te preocupes por eso, pero Sarah, con la perspicacia de una niña que había aprendido a leer las emociones de los adultos para sobrevivir, no se dejó engañar. ¿Están discutiendo por usted? La pregunta flotaba en el aire como el humo de un fuego moribundo. A sus 8 años, Sarah Mitchell comprendía que los adultos que discutían en los túneles de arriba podían tener intereses contrapuestos que iban más allá del rescate de Tommy y ella. La idea de que unos hombres adultos permitieran que sus conflictos personales interfirieran en el rescate de unos niños atrapados era algo que no podía comprender del todo, pero intuía que era posible. Jed tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Metió la mano por la abertura y cogió el espejo metálico de las manos de Sarah, inclinándolo para reflejar la luz de la lámpara y enviar una señal a través del sistema de túneles. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Murphy. Pidiendo ayuda, respondió Jed. La ayuda adecuada. El espejo lanzó su brillante señal a través de la oscuridad, un patrón deliberado que Jed repitió 3 veces. En cuestión de minutos, oyeron el característico ladrido de Boone resonando en los pasillos de piedra, seguido del sonido de unas patas corriendo sobre las rocas sueltas. El perro había estado esperando en la entrada principal, pero la señal del espejo lo había atraído al sistema de túneles como una aguja de brújula que apunta hacia el norte verdadero. Cuando Boone apareció en su ubicación, moviendo la cola a pesar del confinamiento subterráneo, llevaba algo en la boca, un trozo de papel doblado que Jed reconoció como una página del diario de su padre. De alguna manera, el perro lo había recuperado de los suministros de Jed en la superficie y lo había llevado bajo tierra. Desplegando el papel a la luz de la lámpara, Jed se encontró mirando una página que nunca había visto antes, escondida entre otras entradas y escrita con la letra más cuidadosa de su padre. A mi hijo Jedediah, si estás leyendo esto en las profundidades, entonces has encontrado lo que yo nunca me atreví a reclamar. El tesoro no pertenece a ningún hombre y pertenece a todos los hombres. Úsalo con sabiduría, úsalo bien, pero úsalo solo cuando la montaña haya puesto a prueba tu carácter y lo haya encontrado verdadero. El oro enriquece el alma. Algunas plateadas pulen el corazón. La elección, como siempre,
es tuya. El sonido de voces que se acercaban desde ambos sistemas de túneles le indicó a Jed que su tiempo para tomar decisiones en privado se estaba acabando. Pronto, el rescate estaría completo y las preguntas sobre lo que se escondía en esos túneles exigirían respuestas. Pero por ahora, dos niños necesitaban ponerse a salvo, y ese seguía siendo el único tesoro que realmente importaba. Terminemos con esto, les dijo a Murphy y Cole. Llevemos a estos niños a casa. La apertura final de la cueva se produjo con una lluvia de piedras sueltas y una ráfaga de aire viciado que había permanecido atrapado durante horas en el espacio confinado donde esperaban Sarah y Tommy. A medida que la abertura se ampliaba hasta alcanzar proporciones humanas, Jed se encontró cara a cara con los niños por los que había luchado para llegar hasta ellos. Los rasgos pálidos pero decididos de Sarah. La pequeña figura de Tommy acurrucada contra su hermana en busca de calor y consuelo. «Hemos venido a llevaros a casa», dijo Jed en voz baja, con la voz cargada de una emoción que no esperaba sentir con tanta intensidad. La respuesta de Sarah fue inmediata y desgarradora. «¿Está mamá aquí? ¿Sabe que estamos bien? Tu mamá está en la montaña esperándote», le aseguró Jed mientras trepaba con cuidado por la abertura de la cueva. «Tu papá también, en medio del pueblo. Todo el mundo os ha estado buscando». La cueva era más grande de lo que parecía desde fuera, con un techo abovedado que se elevaba 4,5 metros por encima del suelo arenoso. El arroyo subterráneo gorgoteaba junto a una de las paredes. Su sonido era a la vez relajante y siniestro, un recordatorio del agua que podía subir peligrosamente si volvían las lluvias otoñales. Los niños habían sacado lo mejor de su situación, creando un pequeño refugio con rocas caídas y utilizando trozos de su ropa para acolchar su zona de descanso. Pero lo que más preocupaba a Jed era el estado de Tommy. El niño de 6 años temblaba incontrolablemente a pesar de estar envuelto en el jersey de Sarah, y sus labios mostraban el tono azulado que marca las primeras etapas de la hipotermia. Llevaban casi 30 horas bajo tierra, y el frío de la montaña estaba pasando factura a un cuerpo pequeño que carecía de las reservas necesarias para resistir mucho más tiempo. Murphy se coló por la abertura a continuación, seguido de Cole. Ambos hombres traían suministros adicionales y el equipo técnico necesario para evacuar a los niños de forma segura, pero sus rostros mostraban la misma preocupación que embargaba a Jed. El tiempo se estaba agotando. «Tommy, amigo, vamos a sacarte de aquí», dijo Murphy con la voz suave que usaba con sus propios nietos. «Pero primero, tenemos que calentarte». Trabajaron con rapidez pero con cuidado, envolviendo a Tommy en mantas secas y dando a ambos niños pequeñas cantidades de caldo caliente de un termo que había traído Cole. Sarah aceptó la comida con gratitud, pero mantuvo la mayor parte de su atención centrada en su hermano menor, vigilando su estado con el instinto protector que los había mantenido vivos a ambos. Desde el sistema de túneles principal, los sonidos de los equipos de rescate que se acercaban se hacían más fuertes. Voces, herramientas, el roce del equipo que se arrastraba por los estrechos pasadizos. Pero esos sonidos también traían consigo un trasfondo de tensión que inquietaba cada vez más a Jed. Las sospechas iniciales de Pete Morrison aparentemente habían calado entre algunos de los otros habitantes del pueblo, y el esfuerzo de rescate unificado se estaba fracturando en facciones rivales. «Jed», la voz del sheriff Bradley resonó en los túneles. «Tenemos que hablar antes de sacar a esos niños». El tono tenía implicaciones que hicieron que los 3 hombres en la cueva intercambiaran miradas preocupadas. Tom Bradley era un hombre justo y un buen agente de la ley, pero también estaba obligado a investigar cualquier cosa que amenazara la paz de su comunidad. Y las insinuaciones de Pete Morrison sobre los motivos ocultos de Jed eran precisamente el tipo de sospechas que podían estallar en un peligroso conflicto una vez que los niños estuvieran a salvo. «Quedaos con ellos», dijo Jed a Murphy y Cole, señalando a Sarah y Tommy. «Mantenedlos calientes y tranquilos. Yo me encargaré de lo que esté pasando ahí arriba». Pero Sarah, a pesar de su juventud, había estado escuchando las conversaciones de los adultos con la aguda atención de alguien cuya supervivencia dependía de leer las emociones de las personas que la rodeaban. «Señor Carter», dijo en voz baja, «¿tiene algún problema por nuestra culpa?» La pregunta golpeó a Jed como un golpe físico. Ahí estaba una niña que había soportado 30 horas de cautiverio bajo tierra, lesiones y frío, y se preocupaba por si su rescate había creado problemas al hombre que los había encontrado. «No, cariño», mintió Jed con delicadeza.
Tú y Tommy no sois un problema para nada. Sois la razón por la que todo el pueblo se ha unido para ayudarse mutuamente. Pero mientras se preparaba para volver a trepar por la abertura y enfrentarse a cualquier confrontación que le esperara, Jed vio algo que lo cambió todo. A la luz de la lámpara que se reflejaba en las paredes de la cueva, la alcoba oculta donde descansaban las cajas del tesoro era claramente visible desde la posición de los niños. Sarah había estado mirando directamente las cajas fuertes ocultas durante horas, y sus ojos inteligentes mostraban que las había visto. «Señor Carter», susurró, mirando a su hermano dormido para asegurarse de que no pudiera oírla. «Esas cajas en la pared no son herramientas de minería, ¿verdad?» La perspicacia de la niña de 8 años era tan impresionante como aterradora. Si Sarah había descubierto que había algo importante escondido en la cueva, ¿cuánto tiempo tardarían los equipos de rescate adultos en llegar a la misma conclusión? Y una vez que la gente del pueblo se enterara del tesoro, ¿qué pasaría con la seguridad de los niños y el futuro del propio Jed? «Sarah, escúchame con mucha atención», dijo Jed, arrodillándose a su lado para poder hablar en el susurro más bajo posible. A veces los adultos se emocionan con cosas que no son realmente importantes. Si alguien te pregunta por esas cajas, solo diles que tenías demasiado miedo y frío como para darte cuenta de nada más que de mantenerte caliente. ¿Puedes hacerlo? La niña asintió con una seriedad que le rompió el corazón a Jed. Estaba aprendiendo lecciones sobre la codicia y los conflictos de los adultos que ningún niño debería tener que entender. Pero su inteligencia y madurez la convertían en la guardiana ideal de secretos peligrosos. «¿Es un tesoro?», preguntó, con una voz apenas audible por encima del sonido del arroyo subterráneo. Jed dudó, dividido entre la honestidad y la protección. Finalmente, decidió que Sarah se había ganado el derecho a la verdad por parte de al menos un adulto en su corta vida. «Sí», admitió, «pero no del tipo que hace feliz a la gente, del tipo que les hace pelear y hacerse daño unos a otros. Por eso debe permanecer en secreto hasta que sepamos qué hacer con él». La asentida de Sarah tenía el peso de un juramento solemne. A sus 8 años, comprendía que algunos secretos no se guardaban por motivos egoístas, sino para proteger a las personas que la rodeaban. El sonido de las voces procedentes del túnel principal se hizo más urgente, teñido de un tono que sugería que las discusiones en la superficie habían pasado de ser simples desacuerdos a algo parecido a la hostilidad. Jed distinguía la voz de Pete Morrison, más fuerte e insistente que las demás, exigiendo respuestas a preguntas que no tenían explicaciones sencillas. «Murphy Cole», dijo Jed en voz baja, «cuando subas a estos niños, asegúrate de que vayan directamente con sus padres. No dejes que se vean envueltos en lo que sea que esté pasando con los adultos». Ambos hombres asintieron con la cabeza, aunque sus expresiones mostraban que reconocían la complejidad de la situación. El rescate de Sarah y Tommy debería haber sido un momento de pura celebración, pero el descubrimiento del tesoro había introducido elementos de codicia y sospecha que amenazaban con eclipsar todo lo demás. Mientras Jed se preparaba para volver a trepar por la abertura y enfrentarse al enfrentamiento que le esperaba, sintió el peso del diario de su padre en el bolsillo. En algún lugar de aquellas páginas cuidadosamente escritas se encontraba la sabiduría que necesitaba para capear la crisis que se cernía como nubes de tormenta sobre Cider Ridge. Pero el tiempo se agotaba y las decisiones que tomara en las próximas horas determinarían no solo su propio destino, sino también el futuro de 2 valientes niños que le habían confiado sus vidas y sus secretos. Tommy se movió entre las mantas, con los ojos febriles fijos en Jed con esa confianza inocente que hacía que los hombres adultos quisieran ser mejores de lo que eran. «¿Nos vamos a casa ahora?», preguntó el niño de 6 años. «Sí, amigo», respondió Jed, con voz firme a pesar de la confusión que sentía en su corazón. «Todos nos vamos a casa». Pero mientras subía hacia la entrada del túnel y el sonido de voces enfadadas, Jed se preguntó si su hogar seguiría siendo el mismo lugar que había sido. Antes de que 2 niños desaparecieran en la montaña y cambiaran por completo la forma en que Cedar Ridge entendía el significado del tesoro, la verdadera prueba apenas comenzaba y requeriría toda la sabiduría que su padre había tratado de enseñarle sobre la diferencia entre riqueza y valor, entre encontrar un tesoro y saber qué hacer con él una vez encontrado. El enfrentamiento que le esperaba a Jed en el cruce del sistema de túneles principal no se parecía a nada que hubiera experimentado en sus 53 años. Pete Morrison estaba en medio de un grupo de ciudadanos agitados,
con el rostro enrojecido por la ira justificada que surge cuando las sospechas se convierten en certezas. El sheriff Bradley intentaba mantener el orden, pero la estrechez de los pasadizos subterráneos amplificaba cada voz y cada emoción, hasta que el aire parecía vibrar con la... Ahí está, anunció Pete cuando Jed salió del pasillo lateral. El hombre que nos ha estado tomando a todos por tontos. Pete. Ya basta, advirtió el sheriff Bradley, pero su autoridad tenía menos peso en la oscuridad subterránea que en las calles de Cedar Ridge. ¿Es suficiente, Tom? La voz de Pete se elevó y resonó en las paredes del túnel. Este hombre lleva 30 años excavando en estas montañas sin encontrar nada, y se supone que debemos creer que es solo una coincidencia que sepa exactamente dónde encontrar a esos niños perdidos. Que su perro nos lleve directamente al único lugar en kilómetros de túneles donde casualmente cayeron. Los demás hombres se movieron inquietos a la luz de la lámpara. El banquero Wilson, el doctor Harrison, el granjero Cole, que acababa de regresar de la cueva, y media docena más cuyos rostros mostraban el conflicto entre la gratitud por la ayuda de Jed y la creciente sospecha sobre sus motivos. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Pete al doctor Harrison, aunque su tono indicaba que ya sospechaba la respuesta. Estoy sugiriendo que Jed Carter ha estado ocultando algo en estos túneles todo este tiempo, algo lo suficientemente valioso como para justificar 30 años de excavaciones. Y estoy sugiriendo que de alguna manera esos niños tropezaron con lo que sea que él ha estado protegiendo. La acusación flotaba en el aire del túnel como el humo de un fuego moribundo. Incluso el sheriff Bradley parecía preocupado, sus instintos de hombre de ley respondiendo a las lagunas lógicas en la secuencia de acontecimientos que habían llevado a ese momento. Jed, dijo Tom en voz baja, Pete ha planteado algunas preguntas que necesitan respuesta. ¿Hay algo que no nos hayas contado sobre lo que hay aquí abajo? El momento de la verdad había llegado antes de lo que Jed esperaba, pero tal vez eso fuera lo mejor. 30 años de ser considerado el tonto del pueblo lo habían preparado para esta confrontación de maneras que él no había imaginado. La diferencia ahora era que las vidas de 2 niños estaban en juego, y cualquier decisión que tomara afectaría mucho más que su propia reputación. Jed sacó el diario de su padre y lo abrió por la página que Boone le había traído antes, el último mensaje de Ezra Carter sobre la verdadera naturaleza del tesoro. A la luz parpadeante de la lámpara, leyó las palabras en voz alta para que todos los presentes pudieran oírlas claramente. A mi hijo Jedediah, si estás leyendo esto en las profundidades, entonces has encontrado lo que yo nunca me atreví a reclamar. El tesoro no pertenece a ningún hombre, y pertenece a todos los hombres. Úsalo con sabiduría, úsalo bien, pero úsalo solo cuando la montaña haya puesto a prueba tu carácter y lo haya encontrado verdadero. Las palabras se posaron sobre los hombres reunidos como una bendición, con un peso que trascendía el simple significado de las frases individuales. El rostro de Pete Morrison mostraba confusión mezclada con una creciente comprensión, mientras que la expresión del sheriff Bradley pasó de la sospecha a algo parecido a la comprensión. ¿Qué tesoro?, preguntó el banquero Wilson. Sus instintos profesionales respondían a implicaciones que iban mucho más allá del rescate de 2 niños. Jed cerró el diario y miró a cada uno de los hombres presentes. Estos vecinos que lo habían conocido toda su vida, pero que nunca lo habían visto realmente hasta ese momento. La decisión que estaba a punto de tomar definiría no solo su propio futuro, sino el carácter de toda la comunidad que todos compartían. En la cueva donde Sarah y Tommy estaban atrapados, hay 3 cajas fuertes escondidas detrás de la pared de roca. Están marcadas con el sello del primer Banco Territorial de Helena, con fecha de 1873. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el arroyo subterráneo fluyendo en algún lugar en las profundidades. Todos los hombres presentes comprendieron inmediatamente las implicaciones. El tesoro robado en Helena hacía más de 20 años, escondido en túneles que solo la familia Carter había explorado a fondo. Dios mío, susurró el Dr. Harrison. El oro de Helena, más de $30,000, añadió Pete Morrison, cuya mente de comerciante calculaba automáticamente el valor. Quizás más, dependiendo de cuánta plata hubiera en esos envíos. Pero el sheriff Bradley pensaba como un hombre de ley, considerando las implicaciones legales y prácticas de tal descubrimiento. Jed, ¿desde cuándo sabías esto? Lo encontré hoy, al igual que Murphy y Cole, que estaban conmigo cuando logramos llegar hasta los niños. Pero mi padre lo sabía. Sus anotaciones en el diario lo dejan claro ahora.
Lo encontró hace años y decidió dejarlo escondido. ¿Por qué? La pregunta surgió de varias voces al mismo tiempo. Jed miró hacia el pasadizo que conducía a la cueva donde Sarah y Tommy esperaban para ser evacuados. Dos niños valientes cuyo coraje le había recordado cómo era un verdadero tesoro. Porque, dijo lentamente, algunas cosas valen más que el oro. La transformación en el ambiente del túnel fue inmediata y eléctrica. Los ojos de Pete Morrison brillaban con la fiebre que se apodera de los hombres cuando una gran riqueza está al alcance de la mano, mientras que otros retrocedieron como si la mera mención de $30,000 supusiera un peligro físico. Algunas cosas valen más que el oro. La voz de Pete se quebró por la incredulidad. Jed, eso es suficiente dinero para transformar toda la ciudad, construir una escuela adecuada, mejorar las carreteras, traer negocios de verdad en lugar de sobrevivir a duras penas con la agricultura y los pocos viajeros que trae el ferrocarril. Es dinero robado. El sheriff Bradley lo señaló con la claridad moral que le hacía respetado en todo el territorio. Ese tesoro pertenece al banco del que fue sustraído o a su compañía de seguros, si ya han liquidado la pérdida. Pero Pete ya estaba negando con la cabeza. Su pragmatismo mercantil prevalecía sobre las sutilezas legales. 22 años, Tom. Después de 22 años, ¿quién va a venir a buscarlo? El banco quebró en la crisis de 1873. La compañía de seguros probablemente ya ni siquiera exista. Esto es un tesoro encontrado, limpio y claro. El Dr. Harrison, que había visto suficiente de la naturaleza humana en su práctica médica como para comprender las peligrosas corrientes que estaban en juego, trató de inyectar razón en el creciente entusiasmo. Incluso si eso fuera cierto legalmente, lo cual dudo, todavía queda la cuestión de cómo dividirlo de manera justa. Dividir $30,000 entre todo el pueblo es una cosa. Dividirlo solo entre los hombres de este túnel es otra cosa completamente diferente. Las implicaciones de sus palabras se posaron sobre el grupo como una fría niebla de montaña. El descubrimiento ya estaba creando divisiones entre los presentes y los que aún trabajaban en la superficie, entre el equipo de rescate original y los recién llegados, entre los hombres de familia que pensaban en el futuro de sus hijos y los solteros que veían la oportunidad de transformar inmediatamente sus circunstancias. Jed observó los rostros a su alrededor y vio cómo la codicia, el miedo y la esperanza desesperada luchaban con los mejores ángeles, que parecían desvanecerse con cada momento que pasaba. Eran buenos hombres, vecinos que había conocido toda su vida, pero la mención de un tesoro legendario estaba despertando aspectos de la naturaleza humana que la sociedad civilizada se esforzaba por mantener ocultos. «Escuchad lo que decís», dijo en voz baja, interrumpiendo los planes emocionados y los acalorados debates. «Hace 10 minutos estabais trabajando juntos para salvar a 2 niños. Ahora están discutiendo sobre cómo repartir el dinero robado como una banda de...» Palabras fáciles para el hombre que sabía de esto desde hacía 30 años. Pete replicó, «¿Cómo sabemos que tú y tu padre no se han quedado ya con las mejores piezas? ¿Cómo sabemos que esas cajas están llenas?» La acusación dolió porque reveló lo rápido que la confianza podía desvanecerse cuando el tesoro entraba en juego. Estos hombres habían trabajado junto a Jed durante horas, arriesgando sus vidas en peligrosos túneles para salvar a Sarah y Tommy. Pero el descubrimiento del oro había transformado su heroica cooperación en sospechosos intereses personales. Desde la cueva llegó un sonido que detuvo toda conversación. Tommy Mitchell lloraba por su madre, la débil voz de un niño de 6 años que había estado demasiado tiempo bajo tierra y necesitaba volver a sentirse seguro. El sonido atravesó la codicia y la especulación como la luz del sol atraviesa las nubes de tormenta, recordando a todos los hombres presentes lo que realmente importaba. «Esos niños necesitan atención médica», dijo el Dr. Harrison. Su instinto profesional se impuso a la fiebre del tesoro. «Tommy muestra signos de hipotermia y la pierna de Sarah requiere un examen adecuado. El tesoro no va a desaparecer», añadió el sheriff Bradley, con la autoridad de un hombre acostumbrado a tomar decisiones en situaciones de crisis. «Nuestra primera prioridad debe ser sacar a Sarah y Tommy de allí sanos y salvos. Todo lo demás puede esperar». Pero Pete Morrison no estaba dispuesto a dejar pasar el momento. «¿Y quién lo va a vigilar mientras hacemos de niñeras? ¿Quién se va a asegurar de que nadie más venga aquí y se lleve lo que hemos encontrado?» La pregunta reveló la paranoia que podía generar el tesoro, incluso entre hombres honorables. Pete ya estaba imaginando amenazas de forasteros, de las autoridades territoriales,
de cualquiera que pudiera reclamarlo. Parte del oro de Elena, Jed sacó el diario de su padre una vez más y pasó a una página a la que nunca había prestado mucha atención. Una simple lista de inventario que Ezra Carter había hecho durante sus años de exploración. Al final de la lista, con la cuidadosa letra de su padre, había unas palabras que parecían escritas específicamente para este momento. La verdadera riqueza de un hombre no se mide por lo que puede sacar de la montaña, sino por lo que puede dar a su comunidad. Cuando la montaña pone a prueba su carácter, la luz de la lámpara parpadeaba en los rostros de los hombres buenos que luchaban contra deseos que amenazaban con transformarlos en algo menos de lo que habían sido esa mañana. Y en algún lugar de la oscuridad detrás de ellos, dos valientes niños esperaban a que los adultos recordaran lo que realmente significaban el coraje y el honor. La elección ya no se trataba solo del tesoro, se trataba del alma misma de Cedar Ridge. La superficie de Copper Mountain nunca había lucido más hermosa que cuando Sarah y Tommy Mitchell finalmente salieron de los túneles a la luz dorada de la tarde. El grito de alegría de Emma Mitchell resonó en la ladera de la montaña mientras reunía a sus hijos en sus brazos, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras James envolvía a toda su familia en un abrazo que parecía diseñado para no soltarlos nunca más. El Dr. Harrison se hizo cargo inmediatamente de la atención médica de los niños, examinando los síntomas de hipotermia de Tommy y la pierna lesionada de Sarah, con la suave eficiencia que lo había hecho querido en todo Cedar Ridge. Ambos niños se recuperarían por completo, anunció a la multitud que lo vitoreaba, aunque necesitarían calor, descanso y una cuidadosa supervisión durante los próximos días. Pero mientras continuaba la celebración en la superficie, el conocimiento de lo que se escondía en las profundidades de las montañas ensombrecía el triunfo del rescate. Los hombres que habían estado presentes en el descubrimiento del tesoro se mantuvieron al margen de las festividades generales, con el peso de los secretos que pesaban sobre sus conciencias reflejado en sus rostros. El sheriff Bradley apartó a Jed a un lado cuando la multitud comenzó a dispersarse. Su expresión era seria, pero ya no sospechosa. Tenemos que discutir lo que va a pasar ahora. Ese tesoro no puede permanecer oculto indefinidamente, y las noticias vuelan en las comunidades pequeñas. Jed asintió, ya que había anticipado esta conversación desde el momento en que reveló la existencia de la caja fuerte. He estado pensando en lo que mi padre hubiera querido, pero ¿qué quería decir con que el tesoro no pertenece a nadie y a todos? ¿Y a qué conclusión has llegado? En lugar de responder directamente, Jed se acercó a donde Emma Mitchell estaba sentada con sus hijos, ambos envueltos en mantas calientes y bebiendo sopa caliente que Martha Hayes había traído del pueblo. Sarah levantó la vista cuando él se acercó, y sus ojos inteligentes mostraron una conciencia que iba mucho más allá de sus 8 años. Señora Mitchell, dijo Jed formalmente, necesito contarle algo importante sobre el lugar donde quedaron atrapados sus hijos. El rostro de Emma inmediatamente mostró preocupación. ¿Ocurre algo? ¿Algún peligro que debamos conocer? No hay ningún peligro, le aseguró Jed, pero hay algo valioso allí abajo, algo que se había perdido hacía más de 20 años. El accidente de sus hijos nos llevó a encontrarlo, explicó Jed, refiriéndose al tesoro robado en Elena, mientras observaba cómo la expresión de Emma pasaba de la confusión al asombro y luego a algo parecido a la comprensión. Cuando terminó, ella se quedó callada durante un largo rato, estudiando su rostro curtido con la atención que las madres reservan para evaluar el carácter de los adultos que interactúan con sus hijos. ¿Qué está diciendo, señor Carter? Estoy diciendo que si sus hijos no se hubieran perdido, ese tesoro habría permanecido oculto para siempre. Por derecho, son ellos quienes lo encontraron. La ley puede ver las cosas de otra manera, pero moralmente hablando, Sarah y Tommy nos llevaron a algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas de nuevo, pero estas eran diferentes de las lágrimas de alivio que había derramado antes. Señor Carter, no podemos aceptar que no acepte nada, interrumpió Jed con delicadeza. Está reclamando lo que sus hijos descubrieron gracias a su propio valor. Sarah cuidó de su hermano pequeño durante 30 horas en condiciones que habrían quebrado a la mayoría de los adultos. Tommy confió en su hermana y aguantó cuando habría sido más fácil rendirse. Se han ganado cualquier buena fortuna que les depare el destino. El sheriff Bradley, que había estado escuchando la conversación, intervino con las preguntas prácticas que había que abordar. Jed, incluso si aceptamos su razonamiento sobre la propiedad moral, hay cuestiones legales que considerar.
El gobierno territorial querrá investigar cualquier hallazgo de tesoro de esta magnitud. Entonces cooperaremos plenamente, respondió Jed. Informaremos de todo exactamente cómo sucedió. Dos niños se perdieron. Toda la comunidad se unió para encontrarlos, y su accidente condujo al descubrimiento del oro de Elena, perdido hace mucho tiempo. Dejemos que los abogados y los jueces resuelvan los detalles legales. Pete Morrison, que había estado de pie al margen del grupo, con una frustración apenas contenida, finalmente estalló. Esto es una locura. Están hablando de regalar una fortuna a unos niños que ni siquiera pueden apreciar lo que están recibiendo. La dureza de sus palabras creó un silencio incómodo entre los habitantes del pueblo allí reunidos. Incluso aquellos que podrían haber estado de acuerdo con su opinión se sintieron conmocionados por la crueldad de atacar a unos niños que acababan de sobrevivir a una experiencia que había puesto en peligro sus vidas. Sarah Mitchell, todavía envuelta en su manta y apoyada en el hombro de su madre, rompió el silencio con la voz clara de alguien que había aprendido lecciones importantes en las profundidades de las montañas. Señor Morrison, dijo educadamente, Tommy y yo no encontramos ningún tesoro allí abajo. Solo descubrimos cuántas personas se preocupan por nosotros hasta el punto de arriesgar sus vidas para ayudarnos. Para mí, eso es un tesoro suficiente. La sencilla dignidad de su respuesta avergonzó a todos los adultos presentes que habían permitido que la codicia nublara su juicio sobre lo que realmente importaba. Pete Morrison se sonrojó y se dio la vuelta sin decir nada más, bajando por el sendero de la montaña hacia el pueblo. Cuando el sol comenzó a ponerse detrás de los picos occidentales, proyectando largas sombras sobre el lugar del rescate, la multitud se dispersó gradualmente. Las familias regresaron a sus hogares, llevando consigo historias de heroísmo y cooperación comunitaria que se contarían durante generaciones. La familia Mitchell, reunida y completa, bajó con cuidado de la montaña con la ayuda del Dr. Harrison y el apoyo de los vecinos, que habían demostrado su valía cuando más importaba. Jed se quedó en la ladera de la montaña al caer la noche, sentado en el mismo tronco caído donde Emma Mitchell había esperado durante las largas horas de la operación de rescate. Boone se apretó contra su costado, ofreciéndole el consuelo silencioso que los había sostenido a ambos durante 15 años de compañerismo. Jed sacó del bolsillo el diario minero de su padre y volvió a leer las palabras que le habían guiado en la decisión más importante de su vida. La verdadera riqueza de un hombre no se mide por lo que puede sacar de la montaña, sino por lo que puede aportar a su comunidad cuando la montaña pone a prueba su carácter. La prueba había terminado y Jed Carter ya no era el tonto del pueblo. Era algo mucho más valioso, un hombre que entendía la diferencia entre encontrar un tesoro y saber qué hacer con él una vez encontrado. Mañana llegarían abogados e investigadores territoriales, periodistas y cazadores de tesoros, todas las complicaciones que conlleva el descubrimiento de un legendario oro perdido. Pero esa noche, dos valientes niños estaban a salvo en casa con sus padres, y una pequeña comunidad de montaña había aprendido algo importante sobre los tipos de riqueza que realmente enriquecen el corazón humano. Al final, eso parecía un tesoro suficiente para cualquiera.